De lo contrario, los defectos genéticos suelen generar una afectación, chicos, una actividad deficiente. La forma como normalmente suele ser transportada y las diferencias que se dan entre las distintas condiciones se da precisamente por esto, de cómo se va a transportar la bilirrubina en sangre, en dos presentaciones en particular, que también es diagnóstico. Una forma conjugada y la forma no conjugada. La forma conjugada va a ser a través del diagnóstico directo y la forma no conjugada, el diagnóstico indirecto. Entonces, en las fallas en donde hay actividad deficiente, todavía podríamos esperar de que el infante sobrevive, pero en las condiciones en donde la actividad de esta enzima está totalmente ausente, van a haber depósitos de estos componentes de la bilirrubina a nivel cerebral y generarme los problemas de desarrollo en este caso. Las personas o los infantes con este síndrome tienen una expectativa de vida, el pronóstico es de 15 meses. Entonces, el por qué es necesario pues dar frente a estas condiciones de forma temprana, detectar estas fallas genéticas que se pueden dar en estos casos. Como les mencionaba, en la gran mayoría existiría un poquito de resistencia de utilizar estos medicamentos que generan estas hiperbilirubinemias, pero en el caso de este síndrome de Crigler-Najjar tipo 2 responde bastante bien al fenobarbital. Entonces es una forma de distraer, una forma de esconder ciertas condiciones que están asociadas a este tipo de defectos. Entonces es una forma de motivar una secreción de estos componentes y que no se vayan a aislar dentro del cuerpo. Existen condiciones, como yo les había mencionado antes, que van a estar dados por una oclusión, una obstrucción prehepática, es decir, a nivel de las venas, a nivel del sistema circulatorio, que suelen estar asociadas a anemias hemolíticas. Una generación, en este caso, pues, básicamente tengo una ruptura tal de los eritrocitos que tengo mucha bilirrubina circundante, solamente por el hecho de que los eritrocitos pueden estar pues, lisados por condiciones, por medicamentos y por condiciones físicas que se pueden dar también. Pueden haber también oclusiones o obstrucciones que se dan a nivel hepático. Estas responden a lo que ya les había mencionado antes. Enfermedades hepáticas, cirrosis, hepatitis y cáncer, ¿sí? Van a tener sintomatología y también formas de diagnóstico diferentes. Y también en lo que sería el árbol biliar, donde por cálculos biliares o por cáncer de páncreas tendríamos la acumulación de este tipo de componentes de la bilirrubina en este caso. Entonces, dependiendo las distintas etapas, lo que les había mencionado, la conjugación, la secreción, básicamente se van a diagnosticar de formas diferentes y también tienen lógicas de por qué se dan cada una de estas condiciones también de forma diferente. Este síndrome, al final, de Dubin-Johnson, un trastorno autosómico recesivo, ya vi en algunos de los trabajos a qué se refiere eso. Síndrome, trastorno autosómico recesivo. Solo en el caso en que ambos padres traigan copia del gen errado, se va a evidenciar
esta enfermedad. De lo contrario, solamente voy a ser un portador. Entonces, es también cómo se da esta dinámica. Yo puedo ser portador toda la vida de una de estas enfermedades y mi hijo, mi hija pueden heredarlos precisamente por esta condición. Entonces, lo que les indicaba, ¿sí? Sea un diagnóstico directo sobre esta bilirrubina conjugada o la forma indirecta con bilirrubina no conjugada, encontrar bilirrubina en suero, ¿sí? En valores normales que están indicados, urobilinógeno en orina, bilirrubina en orina, normalmente debería estar ausente, ¿sí? En este caso debería ser excretado en heces. Es común encontrar también cierta cantidad, cierta proporción de urobilinógeno fecal también en heces. Lo que no es normal, por ejemplo, que en anemia hemolítica, es decir, todo lo que sería, Victoria, todo lo que es prehepático, si es que hay una obstrucción, a partir de ese diagnóstico indirecto se puede evidenciar esta anemia hemolítica. Los distintos fluidos, si queremos decir de esta forma, me van a diagnosticar también condiciones asociadas. Si existe un diagnóstico indirecto elevado, ¿sí?, de esta anemia hemolítica, si es que existe una alta concentración de urobilinógeno en orina, más de 4 miligramos en orina recolectada durante 24 horas, si es que hay una alta concentración de urobilinógeno en heces, igual, en unos 280 miligramos en 24 horas, básicamente estoy frente a una anemia hemolítica. Entonces no es un decaimiento o una suspensión de las actividades de la médula, sino ya plenamente una anemia hemolítica. Una hepatitis también podría ser diagnosticada en estos distintos órganos, entonces en estos distintos fluidos, en estas distintas muestras. Entonces es una forma también de tener un diagnóstico holístico. Hoy por hoy tenemos una forma mucho más fácil de diagnosticar la hepatitis en cuanto a la PCR, que me va a detectar estas fracciones virales. Si es que no tengo acceso a ese tipo de tecnología, ¿sí?, encontraría un valor disminuido de urobilinógeno en orina. Si es que hay la obstrucción, va a haber bilirrubina en orina, nuevamente, si existe esta microobstrucción, y existirá un urobilinógeno disminuido. Entonces, son cómo se articulan estos distintos lugares donde puedo encontrar los componentes que hemos realizado hasta ahorita, que se pueden generar esos problemas. Y la ictericia obstructiva, si es que ya se sospecha o se quiere eliminar como diagnóstico que hay una obstrucción, voy a encontrar bilirrubina conjugada, no va a estar presente en orina, va a estar presente la bilirrubina en orina y va a haber trazas con muy poco de urobilinógeno en muestras fecales. Entonces son formas indirectas de diagnosticar distintas condiciones a partir de la presencia de la bilirrubina, sea en suero o en orina, del urobilinógeno, sea en orina o sea en heces. Entonces también parte de estas dinámicas que se dan en diagnóstico. Lo último entonces de las proteínas básicamente serían las enzimas, que yo he mantenido que esto debería ser la primera unidad que vemos, pero pues no hay como hacer cambios a los contenidos mínimos por el momento. De todas formas, todo el semestre hemos venido revisando estos procesos afectados por las enzimas, entonces ya sabemos qué son las enzimas. ¿Qué son las enzimas? ¿De qué están formadas las enzimas? En su gran mayoría, salvo en el caso de las ribosomas.
Si son riboenzimas, ¿a qué suena? Los ¿cierto? Algo más. Ribo. Ácido ribonucleico. En las teorías de la evolución es muy fácil asumir que existían macromoléculas, que existían grasas, que existían proteínas, que se formaban micelas, que se formaban capas fosfolipídicas y que todo esto llegó a dar la vida. Hay una corriente un poquito más centrada que da fe de que quizás la primera forma de vida parte de un ARN y no de un ADN, porque si es que el ARN forma en estas ribosimas, actúa sobre estos ribosomas, precisamente tengo cómo sintetizar proteínas. Una serie de ARNs al azar, básicamente estos ARNs de transferencia, van a tener aminoácidos y en esta prueba y error van a generar proteínas que les pueden resultar funcionales. Entonces, estos son miles de millones de años de evolución. Luego, esta célula primordial, pues evidentemente ya encuentra esas proteínas que le son favorables y desecha aquellas que no le sirven. ¿Cómo va a guardar esa información? Su disco duro se vuelve el ADN. Entonces, el ARN, no por una cuestión de diseño, sino más vale por una cuestión de conveniencia, es posiblemente la molécula que dio pie a toda la evolución. Entonces, no todas las enzimas son de proteínas. Los ribosimas que se encuentran dentro de los ribosomas básicamente son la excepción a la regla. Pero, básicamente, las que hemos venido realizando vienen de la parte de esto, de los catalizadores. Y si son catalizadores, ¿cuál es su efecto? Velocidad de reacción. Las reacciones se pueden dar. Si recordemos que todo esto depende de muchas colisiones y de muchas condiciones que se junten para generar esos procesos. Observando la velocidad de reacción, por ejemplo, y también la eficiencia. Reacción que produce CO2 y agua como producto. ¿Cuál es? El azúcar se procesa dentro de la célula, luego de la fosforilación oxidativa tenemos como producto agua. Luego del ciclo de Krebs tenemos CO2. Una reacción que no está catalizada, pero produce esto o genera esto como producto. Eso es lo que es Los recursos no generaron. Los recursos no generaron. Sí. Vapor. CO2 y vapor. Ah, sí, cierto. Dos procesos, uno catalizado, uno que no está catalizado. Evidentemente, ¿qué es lo que requiere el proceso de la combustión? Más allá de eso, temperaturas elevadas. Entonces las reacciones se pueden dar por distintas condiciones. Yo puedo elevar la temperatura. Yo puedo también incrementar la presión, por ejemplo. Puedo aumentar la concentración del sustrato. Puedo aumentar o disminuir el pH. Y estas condiciones podrían aumentar la velocidad
de la reacción. Pero evidentemente, con un aumento de temperatura, con un aumento de pH, con un aumento de presión, lo que puede pasar es que este sustrato se dañe, que haya una desnaturalización, que haya un proceso en el cual ya no pueda recuperar ese sustrato de donde se obtuvieron o de donde quiero obtener esa reacción, ¿sí? Entonces, estas condiciones que naturalmente aumentan la velocidad de la reacción pueden dañar el mismo sustrato sobre el cual están actuando. Entonces, las enzimas como catalizadores permiten que estas reacciones se den con una mayor velocidad. Otro beneficio que dan los catalizadores, que tiene que ver con las enzimas. Aparte de la velocidad, ¿qué otra propiedad podría ahí indicar sobre las enzimas? Eso es general. Son más que nada sumamente específicas. ¿Qué forma quiral, qué forma de lisómero, qué forma de glucosa absorbemos nosotros? Dextro. Y no la forma letra. No puedo generar una glucólisis a partir de una L-glucosa. Solamente mis enzimas reconocen a esta de glucosa. ¿Qué forma de aminoácido? ¿Qué forma quiral de aminoácido reconozco? La forma L de los aminoácidos y no ninguna otra forma. Entonces las enzimas son sumamente específicas sobre los sustratos que van a actuar. Las enzimas que tiene mi cuerpo me permiten precisamente siempre detectar estos y en muchos de los casos producir estos. La síntesis de los aminoácidos va hacia la formación de la síntesis de la forma L, no de la forma D. Si es que yo tomase grupos de amino, ácido carboxílico, carbonos, hidrógenos, cadenas de hidrocarburos, cadenas aromáticas y todo esto hago en el laboratorio, tendría un 50-50. Una probabilidad 50-50 de obtener tanto L aminoácidos como D aminoácidos. Eso es en el laboratorio. Pero mis enzimas me permiten ser tan específicos que solamente van a producir estas formas de L. Transitoriamente se pueden formar formas D, pero de vuelta, solamente es en el objetivo, en la forma de llegar hacia esos L aminoácidos. Sí. Sí, de forma como que hacia contra de las manías del reloj, a favor del reloj. Entonces, cuando se pasa la luz por esos componentes como que giro, pues dependiendo del giro que se dé, es lo que tenemos, estas dos formas. Entonces, inicialmente, velocidades de reacción elevadas, en magnitudes de entre 10 a la 6 a 10 a la 9 veces más. Condiciones leves de reacción. Muchas reacciones requieren alta cantidad de temperatura o una inducción de temperatura sumamente alta, presiones, pH sumamente ácidos, sumamente básicos para procesar. Entonces la presencia de estas enzimas hace que las condiciones sean más favorables. En fisiología humana, la temperatura que manejaría alrededor de 37 grados centígrados. Muchas de las enzimas tienen una tolerancia, un techo entre 45 a 55 grados centígrados. Entonces tengo esa posibilidad, esa adaptabilidad. Evidentemente mi cuerpo no va a estar expuesto a estas temperaturas antes de que entre en shock, pero las enzimas tienen ese diseño, tienen ese excedente. pH en general, ¿en qué pH más o menos deberían rondar? Cercano a la neutralidad, ¿cierto?
hasta 6, exceptuando un caso particular, y puede subir hasta 9. El caso particular, ahí sí, de las enzimas digestivas, que pueden estar hasta un pH de 1. Entonces van a depender muchísimo de los aminoácidos que están ahí presentes. Esas pepsinas del estómago básicamente tendrán una mayor proporción de grupos apolares, grupos cargados negativamente, que les permitan trabajar en esa concentración tan elevada de iones hidrógeno. La especificidad en cuanto a el trabajar sobre ciertos isómeros, y también sobre ciertas formas quirales. Los isómeros ya habíamos revisado también en lo que estaba en la ruta de los carbohidratos. En la forma hexosa de la glucosa encontramos una formación de hexaedro. En la forma de la fructosa tenemos una formación de pentosa, ambos con la misma cantidad de carbonos, de hidrógenos, de oxígenos, pero básicamente una disposición distinta. Entonces, este isómero puede ser reconocido por esa forma de isómeros, puede ser reconocida por las enzimas. Y tiene capacidad de regulación. ¿Cómo se regulan las enzimas? Los mecanismos. Creo que era una cantidad de sustrato. También, 3 mecanismos. Para reaccionar esa cantidad de sustrato va a estar ahí los mecanismos endocrinos y autónomos. Mecanismos endocrinos en cuanto a hormonas. Mecanismos autocrinos por reguladores alostéricos. Entonces, en teoría, yo puedo fomentar o limitar la actividad de una u otra enzima de acuerdo a las condiciones que me indiquen mis hormonas y también las consecuencias de su ausencia, como estamos viendo con esas enfermedades que tocaron, como el caso de la diabetes, con regulamiento autócrino por los procesos de fosforilación, de metilación, por ejemplo. Entonces son formas de marcar y de limitar básicamente que estas enzimas tengan unas reacciones y otras no. Entonces todas las enzimas que hemos revisado caen en una de estas 6, salvo una que es quizás la adición más reciente de lo que son enzimas. Las oxidorreductasas, evidentemente, los que están a cargo de las reacciones en donde se transfiere energía. Las reacciones redox. En este tenemos aquí mi sustrato, tengo mi producto, tengo mi enzima. ¿Cuál de los dos está en estado reducido? El de lactato. ¿Por qué? Porque siempre que encuentro un hidrógeno de más, algo que está ahí, cuando veo las dos presentaciones, toda la reacción, donde está ese hidrógeno es el estado reducido. Entonces mi dinucleótido de nicotinamida está en su forma oxidada. Luego se va a reducir. Se hace de ese hidrógeno, se hace de esos electrones hasta que llegue a la cadena transportadora de electrones.
y mi piruvato es la forma oxidada de ese lactato. Entonces ese piruvato en cambio va hacia la formación de ácido nítrico encimado y todas las reacciones asociadas en este caso. O va para arriba para la producción de la gluconeogénesis, si fuese el caso, aunque saltamos eso por la formación del fosfato piruvato. Las transferasas, en cambio, es lo que acabamos de ver con la síntesis de ciertos aminoácidos, en donde tenemos esta transferencia en general de grupos funcionales, sean grupos acilo, amino, carbonilo. ¿Sí? Entonces, en estas transaminasas que acabamos de ver, básicamente tenemos nuevamente mi sustrato, mi producto. Mi sustrato parte de un aminoácido, del cual voy a tomar ese grupo amino y un cetoácido que puede recibir este aminoácido, este grupo amino, convertirse en mi aminoácido 2. Y me deja un cetoácido a partir de ese glutamato, la glutamina, por ejemplo, y todas las reacciones que vimos de esa naturaleza. Las hidrolasas en particular, ¿sí? Y evidentemente en el nombre está, rompen, o es la forma como mi cuerpo hace la ruptura de los enlaces covalentes. El oxígeno se comporta como un nucleófilo donando electrones. La molécula que va a reaccionar se comporta como electrófilo, siendo la receptora de esos electrones. En particular, carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno y demás enlaces covalentes. Quizás más relevante para todo lo que son moléculas orgánicas serían este tipo de enlaces. Entonces, emplean otro de los ingredientes importantes para que se den este tipo de reacciones, sería la presencia del agua. Mi sustrato, mi enzima, mi producto. La ureasa, en este caso, participa como este catalizador plenamente. Vamos a ver más adelante donde sí tiene una acción como parte o como un ingrediente de estas reacciones. Las liasas, en cambio, generan también la ruptura, pero solamente de estos enlaces, o más que nada. Realmente sería decir que los marcan, ¿sí? Cuando está involucrada una liasa, lo que va a generar son dobles enlaces. Entonces, como vimos en el caso de la síntesis o de la beta oxidación, en la beta oxidación de los ácidos grasos, cada vez que yo formo estos dobles enlaces, estoy marcando un lugar donde voy a generar un corte para formarme mi acetilcoenzima. Entonces las liasas están a cargo de eso, de marcar, de señalizar dónde voy a realizar un corte, una escisión, donde va a salir uno de los grupos, ¿sí? Entonces actúan de forma muy similar, pueden, digamos, alterar los enlaces covalentes. Las hidrolasas la rompen, básicamente cualquier tipo de enlace covalente. Más importante para nosotros estos de acá, mientras las liasas lo van a hacer de forma o generando estos dobles enlaces. Luego esos dobles enlaces ya pueden ser inactivados o, digamos, rotos por estas hidrolasas en adelante. Las isomerasas, bastante sencillas, ¿no es cierto? Pasan de una forma isomérica a otra. No hay un cambio en la cantidad de átomos, no hay un cambio en la cantidad de electrones, solamente un cambio en orientación. Entonces, trabajan sobre posiblemente un mismo sustrato y producto, depende de qué ruta estoy evaluando. Si es que me estoy yendo desde la glucosa hacia el piruvato, tengo de glucosa a fructosa, y si es que estoy en la ruta de la gluconeogénesis, a partir de la fructosa y la glucosa. Muchas de estas rutas en general suelen ser reversibles. Esto en cuanto a las isomerasas. Las ligasas son las pocas que son totalmente irreversibles.
¿Por qué? Porque para generar esa reacción requieren de una fuente de energía. Ese ATP puede donar su grupo fosfato en estas reacciones de transferencia, puede integrarse ese fosfato dentro de la molécula. Es una forma también de estimular, de marcar esos lugares donde quiero generar una reacción posteriormente. O su separación del ADP genera tal nivel de energía que eso actúa como un marcador y que lanza o que genera las reacciones que se van a dar en adelante. Entonces, básicamente es una forma como dar inicio. Entonces, las ligasas son de las enzimas que tienen reacciones irreversibles. Yo no tengo una forma de que la exoquinasa, por ejemplo, me genere una reversión de esas reacciones, sino voy a requerir de una fosfatasa opuesta para esos cambios, por ejemplo, de la glucosa 6-fosfato a glucosa, lo que estábamos revisando, que está solo en los retículos endoplasmáticos de los hepatocitos. La enzima más nueva considerada son las translocasas. Importante para nosotros, y lo que ya revisamos en cadena transportadora de electrones, esta que se conoce como la ATP sintasa. Su acción es bastante curiosa, bastante particular. No transfiere, no liga, no rompe enlaces con protones. El paso de protones a través de su complejo le da la energía suficiente, tal vez sería lo contrario en este caso a las ligasas, que me permite que mi adenosín difosfato se junte con fosfato inorgánico y me genere mi ATP, ahí mi fosforilación oxidativa. Entonces, dentro de lo que vamos comprendiendo en cuanto a las dinámicas de estas enzimas, básicamente esta es quizás la más nueva, la más reciente, integrada a esto que eran las condiciones previas de conocimiento de las enzimas. ¿Ok? Entonces, vamos a quedarnos hasta ahí. El día lunes la exposición y ahorita arriba al octavo. Si no están, me falta una charla de unos docentes españoles sobre cuidados paliativos.